Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Vamos a tener un espacio a partir de este momento para explorar el libro de Josué y sus elementos más representativos como parte de nuestra clase Israel y la tierra prometida. Como probablemente ustedes ya lo saben, el título del libro proviene del personaje principal que, por supuesto, es Josué, cuyo nombre significa Yahvé salva. Es el mismo significado que tiene el nombre de Oseas, Isaías y Jesús. El tema central, como ustedes ya lo vieron, es la conquista y la división de la tierra, en particular los inicios del asentamiento de Israel en la tierra prometida. En unos momentos hablaremos un poco acerca de esas dos grandes dificultades o las dos grandes características que va a acompañar este asentamiento. Bueno, pero antes de continuar, debemos explorar de antemano unas características de la situación geográfica y de la situación política que va a encontrar Israel al momento de ingresar a esta tierra prometida. Como probablemente ustedes lo leyeron en su libro de texto, existen al menos tres teorías que son parcialmente respaldadas o basadas en las escrituras para explicar el surgimiento de Israel en Canaán. La primera es la lucha armada. La lucha armada está defendida o cuyo representante principal es Albrecht Alt, quien fue un teólogo alemán que vivió entre los años 1883 y 1956. Entre sus muchos trabajos está Essays on Old Testament History and Religion, que significa ensayos en historia y religión del Antiguo Testamento. Lo que va a afirmar Albert Al es que Israel va a emerger por medio de una invasión progresiva, una infiltración progresiva y pacífica de las ciudades-estado, de las que posteriormente van a tener control. Recuerden, como lo vamos a ver posteriormente, que estas pequeñas ciudades que va a encontrar Israel en toda esta tierra, en toda la tierra de Palestina, van a ser pequeñas ciudades que tienen características particulares, entre ellas un gobierno semiautónomo y también una ciudad fortificada. Todas ellas van a estar bajo el dominio de Egipto en particular hasta más o menos finales del siglo XIII. Esta es la teoría de la infiltración pacífica. Otra teoría es la que ofrece John Harstad, que fue un arqueólogo británico importantísimo de mitad del siglo XX. Él escribió varios libros, uno de ellos, el libro de The Foundations of Bible History, Joshua and Judges, en 1931, se conserva todavía como uno de los libros con mayor riqueza para explorar estos dos libros, Josué y Jueces. También escribió un libro en 1910 sobre la tierra de los hititas. John Garstag va a abogar por la lucha armada desde su punto de vista y en sus excavaciones arqueológicas. Él afirma que tiene argumentos suficientes para respaldar la caída de los muros de Jericó, dado que ha encontrado algunas cosas, encontró, por supuesto, algunos restos en sus excavaciones arqueológicas que él identifica con el trabajo de Josué. No en particular en Jericó, sino en otras áreas de Israel. También ustedes pueden encontrar algunos en la dirección electrónica que está ahí en la parte inferior de la pantalla. Ustedes pueden encontrar algunos de los artefactos y elementos arqueológicos que John Garstang va a encontrar durante su excavación en Israel.
Muy bien, otra de las teorías es la teoría de la revolución social. Esta teoría va a afirmar que Israel fue tomando posesión a partir de una conversión religiosa y política. Un ejemplo que respalda esta teoría es la conversión de Raab, la prostituta, que va a recibir a los espías, tal como está relatado en el capítulo número 6 del libro de Josué. Muy bien, como lo saben ustedes ya y lo podemos ver en el texto bíblico, Israel no se va a encontrar con una tierra que está despoblada. Por el contrario, encontramos a Israel que va a enfrentar a un buen número de poblaciones. De hecho, vamos a hablar en un momento acerca de las campañas, pero ya ustedes pueden imaginarse que la tierra está bastante poblada. Bueno, es decir, va a encontrar numerosas poblaciones, como les digo, son pequeñas ciudades-estado que, como lo menciona el texto bíblico, son gobernadas por pequeños reyes o reyes o gobernantes locales de estas ciudades-estado. Cuando hablamos de reyes en este periodo de la historia, por supuesto no estamos hablando de un rey político con una amplia influencia en el territorio, sino más bien un rey de una región muy, muy delimitada y que pues está probablemente ubicado en un área fortificada, en una población fortificada. Ahora, hay varias teorías acerca de cómo llegaron estas personas acá. Y aunque algunas son, pues no tienen un respaldo arqueológico, bueno, es una teoría, ¿no? Y la teoría es acerca de la migración de los que son llamados la gente del mar. Se cree que aproximadamente para el año 1200, alrededor del año 1200 antes de Cristo, hay una migración de personas que vienen desde los Balcanes, desde el mar Egeo y desde el sur de Asia Menor hacia esta área. Estas personas, entre ellas, es lo que dice la teoría, se encuentran los filisteos, que van a tomar el área de la costa que ustedes conocen o podríamos conocer hoy día como la Franja de Gaza, en esta parte inferior. Ahora, en la imagen que está en la pantalla, ustedes pueden ver en la parte inferior algunos de estos nombres, ¿no? Como los Heker, los Denyen, los Filisteos o los Peleset, los Shekles, los Weshles y los Shardanu. Ahora, estas teorías afirman que ellos no solamente vinieron por vía marítima, sino también migraron por tierra y se ubicaron en en esta costa este del mar Mediterráneo. Entre una de las, bueno, de hecho, el, el Atlas Holman bíblico que les mencioné la semana anterior, menciona que probablemente esta migración de los pueblos del mar es el evento más notable entre los años 1200 y 1000 antes de Cristo. Estas personas, por supuesto, no se asentaron en estas áreas de una manera pacífica. De hecho, se cree que la pequeña población que ustedes ven allá arriba, al frente de Chipre, Ugarit, fue destruida por estas invasiones. Muy bien, ahora hablemos un poco del bosquejo del libro. El bosquejo del libro es sencillo, realmente tenemos cuatro grandes segmentos en este libro. El primero lo encontramos en los primeros, prácticamente los cinco primeros capítulos del libro, del capítulo 1, versículo 1 al 5:12, donde encontramos una descripción bastante detallada de la entrada a la tierra, desde Sittim,
y toda esta narrativa sobre los espías que va a emular un poco, va a traer un poco a la mente la idea que nos ofrece el libro de Números en el capítulo 14 y 15, cuando Moisés envía a los espías a explorar esta misma tierra. Luego tenemos un segundo trozo que es el comprendido entre el capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 12, versículo 24. Y aquí vamos a hablar de la conquista y las batallas que se libran contra los pobladores de Canaán. Es en esta conquista donde nosotros vamos a revisar tres campañas, una campaña central, una campaña del sur y una campaña en el norte. El tercer fragmento de este bosquejo nos va a llevar a los capítulos 13 a 21, donde encontraremos la distribución de la tierra. Recuerden que ya la distribución de la tierra ya viene iniciada desde el Éxodo, cuando notamos que un grupo de personas se va a quedar al este del río Jordán. Y si ustedes recuerdan, estamos hablando de Manasés, de Gad y de Manasés, de Gad, sí, creo que son Manasés y Gad. Son los que se quedan al lado este para, para dejar allí sus animales y sus posesiones de ovejas y vacas y toda esta cantidad de cosas que ellos traen desde su periplo en el desierto. Al otro lado del Jordán, es decir, al oeste del Jordán, pues vamos a encontrar la distribución de las tierras que va a ser descrita por estos capítulos. Ahora, recuerden que esta distribución de la tierra va a ser prácticamente en planos, porque la toma de esta tierra no va a ser inmediata, no va a ser en una sola generación, va a tomar un buen tiempo y de eso hablaremos en un momento. Al final, encontramos un llamado en los capítulos 22 al 24 para la unidad de las tribus. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la composición del libro, tenemos que hablar de las fechas, cuándo el libro es compuesto. Y para ello tenemos que observar dos cosas. La primera de ellas es que encontramos algunos relatos en el libro de Josué que nos muestran que tenemos testigos oculares a través de la narración, por supuesto, que van revisando, observando los eventos y están escribiendo el desarrollo de la acción, habitualmente en tercera persona. Está narrando lo que el narrador está escribiendo, lo que está observando. Por ejemplo, y estos son dos breves ejemplos de los muchos que ustedes pueden observar. El primero de ellos está en Josué capítulo 6:1 de este ejemplo. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ahora noten ustedes que las descripciones del narrador nos dejan ver que él está muy seguro de lo que está observando y parecería que está allí mismo, ¿no? Está atestiguando el estado de Jericó. Por supuesto, si está cerrada, pues nos lleva a pensar de manera inmediata en una fortaleza y de inmediato ustedes deben pensar en una ciudad fortificada o una ciudad-estado. Luego, otro ejemplo que seleccioné está allí en el capítulo 14, en el versículo número 6, donde el narrador se observa como un espectador en el momento en que los hijos de Judá vienen a Josué a Gilgal. Y dice el texto, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. El narrador está allí, observando, escuchando
y poniendo por escrito lo que está ocurriendo. Pero, no obstante, aunque tenemos algunos de estos ejemplos en el libro, también, por supuesto, tenemos algunos relatos que nos llevan a pensar en una composición más tardía. Por ejemplo, en el capítulo número 10, en el versículo número 13, el narrador va a referirse, o el compositor del texto va a referirse al libro de Jacer. Dice el texto en 10:13, no está escrito esto en el libro de Jacer. Y aquí ustedes deben pensar que, de acuerdo a, hablaremos en un momento de las fechas, ¿no? De las fechas las fechas particularmente del éxodo y el asentamiento, pero vamos a poner una fecha optativa de 1400 antes de Cristo, pensando en una fecha tardía, por supuesto. Hablaremos de eso en un momento. Pero el narrador está escribiendo de que él ya tiene conocimiento de un libro, pero apenas está asentando Israel. Pero ya está esto escrito en el libro de Jacer. Ok, y estamos hablando de cuando se detiene el sol en Gabaón, y si me permiten voy a leer para ustedes estos versículos. Dice el capítulo número 10, versículos 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Interesante, parecería que el autor del libro, o el editor del libro, o el compilador del libro, o el escritor del libro, está acudiendo a una fuente extraña o externa a lo que él está observando, y esta fuente, que es el libro de Hashur, ya tiene contenido este relato y lo está trayendo. De manera que él está haciendo como una cita. Esto realmente no es plagio, ¿no? Ya hablamos la semana pasada en nuestra primera clase sobre el plagio. ¿Se acuerdan? Que es citar a alguien, perdón, tomar el material que alguien ha escrito o compuesto sin darle un reconocimiento de su composición o de su autoría. Bueno, el compilador, el narrador, está escribiendo aquí. Está tomando la información del libro de Hashur y está diciendo cuál es su fuente. Su fuente es el libro de Hashur. Pero nos lleva a pensar entonces que hay una narración paralela, o hay otra fuente que es extraña a nosotros. No la conocemos, no sabemos dónde está. Simplemente es mencionada por el narrador. No obstante, adicionalmente a esta cita, tenemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 1, versículo 18, el lamento que David hace sobre Saúl, y particularmente sobre la muerte de Saúl. Y, y esto está allí citado de la siguiente manera. Y voy a leer para ustedes en el versículo número 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ok, de manera que esta misma fuente está siendo citada de nuevo, lo que nos lleva a pensar que en tal composición denominada el libro de Jacer ya están estos relatos traídos. Bueno, ¿qué nos lleva a pensar esto? Bueno, que alguien está tomando en una fecha posterior el libro de Jacer para la composición de este relato.
Estos dos relatos difieren uno de otro en varios años, es decir, el libro de Jasur está más o menos, el relato del libro de Jasur en cuanto a Josué está hablando en el 1400 el libro de Samuel nos está hablando de un evento que probablemente tuvo lugar en el 970. Ya ustedes pueden hacer unas matemáticas básicas allí y estamos hablando de más o menos medio siglo, 500 años de diferencia. Así que esto nos lleva a concluir que es probable que el material del libro de Josué sea básico, pero la forma final del libro parece ser tardía. Hay varias menciones, como el capítulo número 11, versículo 21, de Israel y de Judá. Pero Israel y Judá está muy temprano, está muy temprana esta división de Israel y Judá. Recuerden que Israel no va a tener tierra, porque no es una tribu, es todo el pueblo. No obstante, Judá sí va a tener una tierra porque es una tribu. Pero en particular estos dos nombres son comunes después del año 930, cuando ustedes saben que, de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada, en aquel repaso de la historia de Israel, en el año 930 se da la división entre norte y sur. Entonces es posible que esta composición de Josué vaya recogiendo material que no nos sorprende, va recogiendo material y al final se hace una edición que probablemente se hace después del año 930. Bueno, estas son aproximaciones para poder comprender y observar cómo este libro llegó a ser. El periodo cubierto de este libro se estima o se puede estimar en unos 50 años. Ya ustedes han leído que tenemos dos fechas para el Éxodo. Algunos consideran que el Éxodo se da más o menos en el año 450. Es la fecha que nos relata el primer libro de Reyes en el capítulo número 6. Pero otros piensan que hay una fecha más tardía, es decir, más o menos en el año 1250. La diferencia entre uno y otro, por supuesto, son 200 años. Pero no obstante, el periodo es el mismo, es decir, el número de años que cubre el libro es de 50. Ahora, cuando entramos ya en materia y exploramos el contenido del libro, y ya me voy a referir un poco a las campañas, encontramos que el territorio de Israel, ya como lo ven ustedes parcialmente en la pantalla, va a tener ciertas ciudades como Jericó, como Sittim, desde Sittim está saliendo toda la población para iniciar su invasión en la campaña central. Vamos a tener una campaña central que está ubicada o descrita en los capítulos 5 al 9. Vamos a tener una campaña hacia el sur, en el capítulo número 10, donde 5 reyes son derrotados, y una campaña en el norte, en las aguas de Menrom. No obstante, aunque esto podría parecer muy grande, cuando nosotros vemos la división política, si lo podemos llamar así, o la división de las tribus, vamos a darnos cuenta que lo que ellos tomaron fue realmente muy poco, al menos de manera inicial. Hablaremos de eso en un momento. Pero quiero llamar su atención a algo. Cada una de estas campañas, la campaña central, la campaña del sur y la campaña del norte, relatada por esos capítulos que ustedes ven ahí en pantalla, nos revelan una temática que es intencional del autor. Por supuesto, nosotros pasamos algunas páginas y parecería que es muy poco, pero la verdad es que de una página a la otra son varios años de eventos, varios años de batalla, y el narrador va a estar, el compilador, el editor del libro va a estar eligiendo
cómo presentar esta información al lector. Ahora, la campaña del centro va a observar una fórmula deuteronomista donde va a confrontar la historia de Jericó y la historia de Jai, y estoy hablando de los capítulos 5 y 6. En Jericó nosotros observamos una obediencia completa a una idea que probablemente puede sonar descabellada para un estratega militar, darle vueltas a una ciudad-estado fortificada con la esperanza de que caigan las murallas. Bueno, puede sonar una locura. No obstante, el pueblo es obediente y recibe la victoria, aun cuando ellos realmente no van a entrar en batalla por esta ciudad. Esta historia de Jericó es confrontada con la historia de Jai, donde hay una desobediencia de un personaje que ustedes ya probablemente han estudiado, que es el hombre llamado Acán, perdón, que va a desobedecer y va a traer sobre sí el fracaso. De hecho, una vez ellos van a sufrir el rigor de la pérdida, van a insistir en ir nuevamente a la batalla sin Dios. Sin Dios hay fracaso, con Dios hay éxito. Sin obediencia hay fracaso, con obediencia hay éxito. Y estos dos capítulos, estos dos relatos son muy importantes. Ahora, en la campaña del sur vamos a encontrar un tema que es Dios pelea por su pueblo. Al leer ustedes el capítulo número 10, van a darse cuenta que el Señor va a ir delante de su pueblo y va a provocar la victoria en esta campaña del sur. Varias, 5 reyes son derrotados y 5 reyes de ciudades que ya están unidas en contra del pueblo que está tomando, que es Israel, pero sin importar la preparación, los recursos, los recursos que el pueblo o la ciudad-estado tiene, su fortificación, y que parece que tienen todas las oportunidades para vencer a un pueblo que apenas, que no tiene mucha experiencia en la guerra, pero está intentando cumplir la promesa. Dios lo bendice, Dios bendice a este pueblo y Dios pelea por su pueblo. De hecho, en el capítulo 10, versículo 8, dice la palabra y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá. Finalmente tenemos una campaña al norte que es bastante breve a nuestros ojos, una campaña al norte que nos va a mostrar otro tema, que es la fidelidad, una fidelidad completa, una obediencia completa. Y es justo lo que va a hacer Josué. Josué va a ser muy fiel y va a entregar absolutamente va a ejecutar absolutamente todo lo que él ha recibido. Creo que ahí hay una falla en esta cita, porque la cita de 11:15 dice lo siguiente, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora, la palabra clave para esta semana es hititas. Hititas es la palabra clave para esta semana. Bueno, ahora, entonces, en este orden de ideas, mis hermanos y hermanas, ustedes pueden ver que cada una de estas campañas nos va a revelar un tema que, pues, por supuesto, no es algo aleatorio. Hay una intencionalidad aquí detrás de estas narraciones. Por eso son narraciones. Ahora bien, la pregunta que nos puede asaltar ahora es si tenemos una conquista parcial o total. Bueno, el capítulo número 11, en los versículos 16 al 20, nos va a mostrar una perspectiva de conquista total. De hecho, dice pues que el texto
que Josué tomó absolutamente todo, no quedó nada, que todo quedó absolutamente gobernado por Israel. Pero en el capítulo 13 y sucesivos nos van a mostrar que todavía habían algunos focos donde había resistencia. Bueno, y como ya lo vamos a ver, vamos a darnos cuenta que esto realmente fue un asentamiento inicial y una conquista parcial. De hecho, la palabra nos va a mostrar que Dios deja algunos focos de resistencia para entrenar los que vienen, las siguientes generaciones. Ya en el libro de Jueces, que con el favor de Dios estudiaremos la próxima semana, nos daremos cuenta que los pueblos de la tierra estuvieron allí por mucho tiempo, por muchas generaciones. Vale la pena mencionar que incluso hasta David va a encontrarse luchando contra los filisteos, que por supuesto no deberían estar allí ubicados, y otros pueblos más. Bien, finalmente vamos a conversar un poco acerca de pasajes sobresalientes que nos pueden sugerir temas teológicos aquí. Inicialmente podemos mencionar en el capítulo 1 la importancia del valor y la firmeza ante las órdenes que el Señor nos da y la diferencia que hace la presencia de Dios en la vida de las personas, aún en situaciones críticas. La empresa que va a tomar Josué, pues lo sobrepasa. No es Moisés, no es su maestro. No obstante, Dios varias veces dice en el capítulo 1 que Él estará con Josué, así como estuvo con Moisés. Es la presencia de Dios lo que hace la situación cambiar, no la habilidad del hombre. Si Dios está con nosotros, si Dios está con usted, si Dios estaba con Josué, la situación iba a ser diferente por completo. Es eh, algo que cambia el juego, algo que cambia totalmente el futuro, algo que cambia su presencia, es algo que trastorna todo. Y es una garantía de que va a salir conforme Él lo ha planeado. No obstante, su presencia no es suficiente. ¿En qué sentido? En que Él reclama de nosotros esa confianza en Él. No porque Dios no pueda actuar, porque al final él va a actuar con nosotros o sin nosotros, va a llevar a cabo su plan, pero nos permite participar eh, simplemente obedeciéndole. Y la instrucción a Josué va a ser tener valor y firmeza y tener su palabra, la palabra de Dios a la mano y en su corazón. Un segundo pasaje sobresaliente, por supuesto, es Rahab, que nos lleva a pensar en cómo hay oportunidad para todos. Y Rahab va a ser, como ustedes lo saben, un ancestro de Jesús nuestro Señor. Y esto es bastante relevante porque Rahab no es hebrea. Rahab no viene de una familia sacerdotal hebrea, por supuesto, ni tampoco es de una familia muy fina. De hecho, ya ustedes saben que esta mujer era una prostituta. Y al elegir Dios nuestro Señor a esta mujer para ser parte de la línea ancestral de quien viene a ser el Salvador del mundo, pues nos deja ver claramente que hay oportunidad para todas las personas, sin importar su pasado. El factor determinante aquí es el temor que esta mujer muestra a Dios y el cuidado que ella ofrece para los suyos, para los hijos de Dios. Por supuesto, los capítulos 6 y 7 son grandes lecciones, ¿no?
la obediencia en Jericó, como lo mencionamos hace un momento, y la caída del pueblo en Jai son elementos importantes. Siempre, personalmente, me ha llamado la atención el proceso que tiene Acán para ser obligado a confesar. Y vale la pena que usted considere cómo el hombre, particularmente tomando a Acán como ejemplo, cómo el hombre progresa hasta caer. Él dice en su relato en Josué, en el capítulo 7, estoy yendo ahora mismo ahí al texto, dice que Acán va a... Estoy leyendo el texto, aquí está. Acán va a observar, denme un segundo, estoy buscándolo aquí, capítulo 7, versículo 21 el versículo 21. Si ustedes notan el versículo 21 nos da una anatomía que ustedes pueden probablemente encontrar en otras situaciones, como en Eva, y también como lo menciona Juan el apóstol. Escuchen esto, dice, esta es la confesión de Acán, ya después de haber sido arrinconado por Dios mismo y por Josué. Dice, yo vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de oro de peso de 50 ciclos, lo codicié y lo tomé y luego lo escondí. Entonces, esto es interesantísimo porque todo arranca por ver, luego lo evalúa, luego lo codicia, cuando lo evalúa lo piensa, lo reflexiona, lo medita y luego lo codicia, lo anhela en su corazón y luego lo toma. Y luego de tomarlo, lo esconde. Por supuesto, nos hace pensar que él era muy consciente de lo que estaba haciendo. El haber escondido esto y no exhibirlo, pues hace pensar que él estaba en una abierta conciencia de que lo que estaba haciendo era errado. Así que ahí hay una gran lección para todos nosotros. El capítulo número 9 nos muestra la astucia de los gabaonitas que van a engañar fácilmente al pueblo de Dios y particularmente a sus dirigentes, simplemente porque ellos deciden no consultar al Señor. Ellos vienen consultando todo, Josué, hasta la pena que pasó por la derrota en Jai, él va a hablar con el Señor, va a llorar y va a tener un tiempo de oración, de consulta a Dios, pero en este caso, eh, cuando ya ellos han recibido una orden de no acercarse y no tener comunión con los habitantes o los pueblos de la tierra, ellos simplemente los aceptan, los reciben, hacen un pacto con ellos y el resultado es que son engañados, ¿no? Así que, bueno, esta es otra lección, ¿no? Una lección importante. Hay que consultar con el Señor las decisiones que tomamos. El capítulo 14 lo conocemos nosotros como Caleb es un hombre fiel junto con Josué y va a ser Caleb el que vaya a reclamar una bendición, la bendición de tener un territorio en particular. Y él es fiel y noten ustedes que ya él va a mencionar su edad, ¿no? Ya está por encima de los 80 años y todavía es vital. Eso es importante porque quien es fiel, quien honra a Dios, eh, goza desde la perspectiva del narrador de una larga vida, de una vida muy próspera y muy especial. Bueno, al final, en el capítulo 24 nos va a dar una despedida que nos evoca nuevamente a Moisés, invitando al pueblo a seguir a Dios y nos dibuja un poco
la buena intención de aquellos que se van a quedar a la partida de Josué, porque ellos van a decir que van a servir a Dios. Ahora, probablemente lo que encontramos aquí es un vacío que no emula lo que hizo Moisés. ¿A qué me refiero con todo esto? Una vez entremos al libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta que el pueblo parece que se ha disipado porque no hay un caudillo, no hay alguien que pueda orientar al pueblo espiritualmente. En este punto es paradójico que los hijos de Aarón no van a tener un protagonismo importante. Ellos prácticamente van a desaparecer hasta, hasta Samuel. Vamos a volver a hablar de los sumos sacerdotes con Elí, pero hay un periodo donde la autoridad religiosa desaparece. Por supuesto, Josué no es un sumo sacerdote, Josué no es un sumo sacerdote y los jueces no van a ser sumos sacerdotes. De hecho, Samuel no es un sumo sacerdote. Bueno, esta crisis en el liderazgo religioso va a ser una característica de este periodo que, por supuesto, trae muchas consecuencias. Ahí en el capítulo 5, y con esto concluyo, nos muestra un pasaje muy particular con un ángel que va a aparecer, un guerrero, un príncipe que va bueno, recuerden que príncipe es como en el hebreo nos trae a la mente la idea de un regidor. Zar es la palabra en hebreo que nos va a llevar a pensar en un comandante del ejército de Dios. Pero a qué ejército se está refiriendo este hombre? Si lo que nosotros tenemos aquí son un poco de israelitas, un grupo numeroso de israelitas que están mal entrenados y le deja muy claro a Josué ante la pregunta, bueno, ¿tú estás contra nosotros o estás en contra de nosotros? Y él simplemente dice, yo no, ni uno, no, ni lo uno ni lo otro, yo vengo es como comandante del ejército de Dios. Y esto nos lleva a pensar que estos nuevos habitantes de la tierra de Israel, de Canaán, que son los israelitas, van a ser simplemente espectadores del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios va a cumplir su palabra y Él va a remover lo que tenga que remover y ya tiene su corte celestial trabajando con este propósito y estas personas no van a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es la mano de Dios, la presencia de Dios. Dios le va a decir a Josué que va a estar con él y aquí está Él haciendo presencia para cumplir su propósito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas, 7 pasajes sobresalientes que probablemente le pueden ayudar a usted a continuar la construcción de su resumen de la hoja de resumen del capítulo del libro de Josué. Bueno, esta corta clase nos ofrece una perspectiva general del libro de Josué. Espero que haya contenido los elementos fundamentales de este libro y con el favor de Dios vamos a trabajar el libro de Jueces la próxima semana. Que Dios les bendiga en su estudio sobre el libro de Josué.